Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Investigación del sistema. Capítulo 109. Investigación del sistema. La finca Gremory. Una de las casas nobles demoníacas más prestigiosas de todo el inframundo. Más aún ahora, con el jefe de los actuales 4 grandes satanes, Sir Zetch Lucifer, siendo el hijo mayor de la familia. Aunque tuvo que renunciar al apellido familiar para heredar el título de Lucifer, los lazos de sangre no se cortan tan fácilmente. En esencia, los Gremory eran ahora, sin lugar a dudas, un núcleo familiar de sangre Mao. Después de llegar al inframundo, Akira finalmente pudo disfrutar de algo de paz por primera vez en lo que parecieron siglos. Eso se debía en parte a que Rías y los miembros de su nobleza estaban ocupados preparándose para la inminente ceremonia de la adultez. Como sus sirvientes, todos se esforzaban desesperadamente por perfeccionar sus habilidades. Akira, por otro lado, pasaba sus días en la mansión Gremory con la gracia pausada de un verdadero aristócrata. Lord y Lady Gremory, los padres de Rías y Sir Zetch, estaban fuera por asuntos importantes. Eso dejó a la extensa y soleada mansión en silencio, salvo por un solitario ocupante. En el jardín trasero perfectamente cuidado, Akira descansaba en una silla reclinable, bebiendo una bebida fría. Un pequeño plato con delicias del inframundo se encontraba en la mesa junto a él, mientras 2 sirvientas estaban cerca, listas para atender sus necesidades en cualquier momento. Era la imagen del lujo noble, sacada directamente de una novela romántica clásica. Valía la pena señalar que la casa Gremory empleaba a más de 30 sirvientas a tiempo completo solamente, sin contar a los guardias, cocineros y demás personal. Incluso las criadas ordinarias eran bellezas que fácilmente podrían convertirse en ídolos del campus si estuvieran en el mundo humano. Sin embargo, aquí, solo eran parte del reparto secundario. Nombre: Shin Akira. Identidad: estudiante transferido de la Academia Kuo. Rango: 7, clase Mao. Plantilla: Enkidu, 90%. Noble fantasma. Cadenas del cielo. Talentos: forma de perfección, instinto del rey bestia, transformación corporal. Habilidades: trueno de los cielos, detección de aura, sabiduría del pueblo, liberación del nombre verdadero. Equipo: equipo mejorado emperador dragón rojo. Objetos: lágrimas de Fénix 3. Con su herencia progresando al 90%, Akira estaba más motivado que nunca. Con solo un 10% más, heredaría por completo el poder de Enkidu, una existencia mística a la que alguna vez se hizo referencia como el arma final de los dioses en la mitología mesopotámica. Incluso ahora, su fuerza había alcanzado la cima de la clase Mao. Una vez que el modelo de Enkidu estuviera completo, superar el límite de su raza no sería solo un sueño, sino inevitable. Últimamente, por aburrimiento, había estado estudiando más de cerca las funciones de su sistema. Sistema de herencia de plantillas. Como su nombre lo indica, le permitía obtener y heredar los poderes de personajes específicos en forma de una plantilla de herencia. Pero Akira había descubierto un detalle importante. Solo podía heredar una plantilla a la vez. Una vez que la herencia alcanzara el 100%, el poder de esa plantilla se fusionaría completamente con su cuerpo y existencia, volviéndose una parte permanente de él. Solo entonces el sistema desbloquearía la siguiente plantilla. Sin embargo, había un problema. Cuando comenzara la segunda plantilla, todos los poderes de la primera plantilla quedarían sellados. Estaría empezando desde cero, tal como si estuviera creando un personaje completamente nuevo en un servidor Morbid diferente. Cada plantilla tenía su propia ruta de progresión independiente, muy similar a las cuentas separadas en Dungeon y Fighter. Curiosamente, el sistema le permitía desbloquear temporalmente los poderes de una plantilla completada en caso de emergencia. Por supuesto, en el momento en que lo hiciera, el progreso de la herencia de la plantilla actual se detendría hasta que esos poderes fueran sellados nuevamente. En opinión de Akira, se trataba de una función extremadamente fácil de usar. No tendría que preocuparse de morir solo porque estaba en medio de un nuevo proceso de herencia. Con esto, todavía tenía unas bajo la manga si las cosas realmente iban mal. Todavía estaba revisando los registros del sistema y analizando la mecánica cuando una voz tranquila y refinada habló detrás de él. Shin Akira-sama. Akira abrió los ojos y se giró. Graifia Lucifuge permanecía allí, tan silenciosa como siempre. Como reina de Sir Zetch Lucifer y doncella principal de la casa Gremory, era la sombra constante de la finca. Omnipresente, pero rara vez vista. Graifia. ¿Qué pasa? El señor y la señora Gremory acaban de regresar de su viaje. ¿Le gustaría conocerlos? ¿Han vuelto? Claro.
Como invitado, es de justicia saludarlos. Por aquí, por favor. Guiado por Gaifia, Akira entró en el gran salón principal. Las imponentes puertas dobles se abrieron lentamente. Dentro estaban sentados un hombre y una mujer cuya sola presencia irradiaba tranquila autoridad. El hombre de llamativo cabello carmesí no era otro que Lord Theoticus Gremori, jefe de la familia. A su lado estaba sentada una elegante mujer de cabello rubio pálido y una aura cálida y maternal. Lady Benelana Gremori, madre de Rias y Sircex. Sus invitados han llegado, mi señor, mi señora, anunció Gaifia respetuosamente antes de retroceder en silencio. Al escuchar sus palabras, Theoticus y Benelana se giraron hacia la puerta. Akira dio un paso adelante y hizo una reverencia cortés. Es un honor. Me alegra finalmente conocer a los padres de Rias. Aunque sus palabras eran sencillas, su mirada era sincera y su tono refinado. El sutil aura de naturaleza que lo envolvía emanaba una inexplicable sensación de bienestar, como la llegada de la primavera. Primera impresión. Perfecta. Tanto Theoticus como Benelana parecían genuinamente complácidos. Al final, todos seguían siendo criaturas de instinto, y las apariencias siempre contaban. Un rostro bien cuidado, modales elegantes y una presencia natural. Estas eran ventajas innegables, especialmente para un potencial yerno. Por fin nos encontramos. Sircex ha hablado de ti a menudo, dijo Theoticus con cariño, con un porte nada intimidante. Parecía más un padre amable que un noble patriarca. Benelana recorrió a Akira con la mirada de pies a cabeza y asintió para sí misma. En su mente, él era el candidato ideal. Guapo, talentoso, con poder de clase Maowi y lo más importante, no está limitado por ninguna casa noble. En comparación con casar a Rias con el heredero de Fenex para obtener beneficios políticos, tener un yerno fuerte e independiente era mucho más ventajoso para el futuro de los Gremori. En el inframundo, los matrimonios entre casas nobles solían ser solo herramientas para asegurar influencia. Si Rias se casaba con un miembro de la familia Fenex, su futuro se inclinaría inevitablemente hacia la casa de su esposo. Pero con Akira, alguien sin lazos de sangre noble, su lealtad e influencia permanecerían enteramente con la casa Gremori. Eso, era el mejor de los casos. Con Akira al lado de Rias, los Gremori no solo ganarían un aliado poderoso, sino que agregarían otro guardián de clase Mao al patrimonio principal de la familia. Una ventaja sin medida. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 105 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Conociendo a los suegros. Capítulo 110. Conociendo a los suegros. Bajo la guía de Gaifia, Shin Akira se sentó frente al hombre y la mujer que eran el jefe y la dama de la casa Gremori. La atmósfera era extrañamente familiar. Parecía un rito de paso tácito. Cuando un potencial yerno se sienta cara a cara con los padres de su novia, bajo el peso silencioso del juicio. Akira tenía confianza en muchas cosas, pero aún así era la primera vez que experimentaba algo así. Un toque de incomodidad era inevitable. Dentro de unos días, habrá un gran banquete en el Castillo del Diablo. ¿Has oído hablar de él, verdad? Preguntó Theoticus Gremori con tono cálido, aunque sus palabras tenían un profundo significado. Había estado fuera de la finca Gremori precisamente para supervisar los preparativos para este evento. Este banquete no era una simple reunión social. Sería un gran evento al que asistirían las casas nobles más prominentes del inframundo. Los propios 4 grandes Satanás estarían presentes y se harían varios anuncios importantes durante la ocasión. Como jefe de la familia Gremori y figura central en la estructura de poder del inframundo, Theoticus estaba naturalmente entre quienes lideraban las reuniones de planificación. Sí, Azazel me lo contó, respondió Akira cortésmente. Asistirás como el futuro yerno de la familia Gremori y permanecerás al lado de Rias durante toda la velada. Espero que no manches el nombre de nuestra familia. Claro. No se preocupe, padre. Personalmente, creo que entre la generación actual de jóvenes demonios, no hay ni uno solo que pueda igualarme. Theoticus se rió de buena gana. Es cierto. Haber alcanzado la fuerza de un Mao a tan temprana edad, ni siquiera Sircex pudo igualarlo a tu edad. No se trataba de un halago vacío. Hablaba desde la perspectiva de los hechos. En aquel entonces, Sircex era considerado un prodigio, pero a sus 15 años apenas se encontraba en la cima de la jerarquía de los demonios de clase alta.
Alcanzó la cima de la clase alta a los 17, una hazaña tan notable que el inframundo lo apodó su estrella en ascenso. Akira, sin embargo, era algo completamente distinto. Su crecimiento fue extraordinario y, quizás lo más impresionante, nunca se había sometido al proceso de reencarnación diabólica. Theoticus recordó lo que Sir Zetch le había dicho. Akira todavía era técnicamente humano y había rechazado rotundamente cualquier oferta de reencarnarse como un demonio. Como padre, a Theoticus no le importaba especialmente la raza o el estatus, pero la fugaz esperanza de vida de un ser humano era otra cuestión completamente distinta. Shin Akira, hay una cosa que me gustaría discutir contigo, dijo lentamente. Por favor, padre. Estoy escuchando. Es cierto, eres fuerte. Joven, pero ya estás fuera del alcance de la mayoría de los seres vivos. Pero precisamente por eso, tu debilidad más evidente como humano sobresale. ¿Estás sugiriendo que debería someterme a la reencarnación diabólica? No lo sugiero. Solo expreso la preocupación de un padre. Rías apenas está entrando en la edad adulta. Sería una tragedia que perdiera a su compañero de vida simplemente por la corta vida de un humano. La voz de Ceuticus se suavizó, no como la del jefe de una casa noble, sino como la de un padre hablando de su preciosa hija. Aprecio su preocupación, padre. Pero, no tiene por qué preocuparse. Puede que sea humano, pero no soy uno cualquiera. Mi esperanza de vida no terminará en tan solo 100 años. Ah, ¿sí? ¿En serio? Lo es. Valoro mucho mi vida. En el futuro, planeo conquistar el poder, la riqueza y el amor. ¿Cómo podría permitirme convertirme en polvo al final del reloj de un mortal? Theoticus estalló en carcajadas. Bien. En ese caso, no me meteré en tus secretos personales. Gracias por su comprensión, padre. Intercambiaron sonrisas. A un lado, Benelana, que había estado observando en silencio, también esbozó una sonrisa genuina. Sabía que su esposo acababa de aceptar a Akira como parte de la familia. Personalmente, ella ya tenía una impresión favorable de él. Un rostro atractivo, un poder abrumador, un potencial ilimitado y una clara comprensión de la gracia social y la etiqueta. Hace algún tiempo, incluso le había pedido a un sirviente que trajera un libro del mundo humano. Una novela ligera titulada Mi comedia romántica juvenil está mal, como esperaba, escrita por el propio Akira. Aunque era solo una novela ligera, Benelana quedó gratamente sorprendida por la profundidad y elegancia de su descripción de las relaciones humanas. Si Akira y Ria se casaran y lideraran juntos la familia de Mori algún día y el futuro de su casa sería más brillante que nunca. Akira, por supuesto, no tenía idea de que su prestigio ante los ojos de su futura suegra se había disparado, todo gracias a un trabajo plagiado que había traído de otro mundo. Después de una conversación un poco más informal, el primer encuentro oficial entre el futuro yerno y los suegros terminó con una nota extremadamente positiva. Cuando Akira salió de la habitación, Theoticus miró a Graifia. Graifia, ¿qué piensas de ese chico? La doncella jefa respondió con su habitual voz tranquila y firme. Excepcional. Hace apenas unos meses, su fuerza solo estaba a la altura de la de un demonio de clase media. Ahora, ha alcanzado un nivel que la mayoría de los seres jamás alcanzarán en toda su vida. Theoticus asintió lentamente. Sí, y por eso tengo curiosidad. ¿Cómo lo hizo? Su voz tenía una tenue sombra. Él mismo había estado estancado en la cima de la clase definitiva durante décadas, pero ese último paso hacia la clase Mahou seguía fuera de su alcance. Afortunadamente, su hijo, Sir Zetch, lo había superado hacía tiempo por un margen abrumador. ¿Aún no te rindes? Preguntó Benelana, mirando a su marido. Después de todos estos años, ella sabía que su mayor deseo no era el poder político y sino la fuerza personal. Quizás y todavía haya una pizca de esperanza, murmuró Ceuticus. No seas imprudente. Akira puede parecer tranquilo y amigable, pero puedo sentir su orgullo. Y su relación con Rías aún no es oficial. Lo sé. No tengo intención de hacer nada. Es mejor así. El tono de Benelana se agudizó. Para ella, un futuro yerno como Akira era una bendición excepcional. Si su esposo alguna vez hiciera algo que pusiera en peligro esa relación, no dudaría en arrastrarlo a la cámara de tortura privada de la familia de Mori. Mientras tanto, Akira regresó a su habitación, repasando mentalmente la reunión con los padres de Rías. Al menos por ahora, había causado una buena primera impresión. Lejos, en otro rincón del mundo, y una explosión profunda recorrió un valle apartado, sacudiendo la tierra y enviando ondas de choque que recorrieron el aire.
3 figuras estaban al borde del acantilado. 2 hombres y una mujer. ¿Sigue sin salir? ¿Acaso planea encerrarse ahí para siempre? Preguntó la mujer con un tono monótono pero con un toque de impaciencia. 2 derrotas seguidas, eso debe haber sido un duro golpe para Balí, respondió el hombre a su lado. Entonces, ¿y el hombre que eligió Shirone es tan fuerte? Preguntó, entrecerrando los ojos con interés. Un verdadero monstruo, respondió el otro hombre. Derrotó a Balí 2 veces, cada vez con un Sacred Gear diferente. Eso es, algo que un humano normal jamás podría lograr. Entonces, ¿y cuando derrotó a Balí, ni siquiera estaba usando su equipo potenciado? Murmuró la mujer, con un destello de emoción en los ojos. Correcto. Ni una sola vez. Por eso Balí está tan furioso. Sintió que lo subestimaban. Los labios de la mujer se curvaron en una leve sonrisa. Sus ojos ahora tenían curiosidad y un toque de deseo. No hacía mucho tiempo, Balí le había dicho algo impactante. Su hermana menor, Shirone, que siempre había mantenido las distancias, finalmente lo había perdonado. Y el responsable y fue un cierto hombre. El mismo hombre que le había dicho que fuera a la ciudad de Kuo y se encontrara con Shirone cara a cara. Quería ir desesperadamente, pero aún quedaban misiones y asuntos personales que no podía abandonar. Por ahora, solo podía contener su creciente expectación. Pronto y nos volveremos a encontrar, Shirone. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 105 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Sairaoruk. Capítulo 111. Sairaoruk. El tiempo pasó rápidamente y en poco tiempo finalmente llegó el día del gran banquete. Fue el único día en que los herederos de casi todas las casas nobles demoníacas se reunieron en un solo lugar. La ciudad más majestuosa del inframundo, Ciudad Demonio. Esta era la verdadera capital de la raza demoníaca, el corazón palpitante de su civilización. Como la capital de una gran nación, servía como centro de todo. Política, cultura y poder. Y esta noche, sería el escenario de una reunión extravagante, un punto de encuentro para la joven generación de la nobleza demoníaca y una oportunidad única para que los 4 reyes demonios y otras figuras de alto rango del inframundo se encontraran cara a cara. En medio de esta magnífica atmósfera, Rias Gremori destacó aún más de lo habitual. Ataviada con un impresionante vestido de noche, encarnaba a la perfección su título. La princesa del clan Gremori. No era la única. Todos los invitados al banquete iban vestidos de gala, incluido el propio Akira. Nadie se atrevería a subestimar la importancia de este evento. Justo antes de entrar al salón principal, Rias se detuvo y se giró hacia Akira con una expresión muy seria. Akira, ¿recuerdas lo que te dije, no? Por otro lado, la expresión de Akira se endureció. Desde la finca Gremori hasta aquí, esta era la tercera vez que escuchaba la misma advertencia. Sintió que iba a explotar. Lo recuerdo. No me portaré mal, y trataré de controlar mi temperamento, respondió con un deje de agotamiento en la voz. Esto es importante, insistió Rias con tono severo. Todos aquí son descendientes de familias demoníacas de alto rango. Si te ganas demasiados enemigos, se convertirá en un verdadero problema. Sí, lo entiendo, Akira asintió con cansancio, lamentando en silencio su decisión de ir con ella en primer lugar. Logré una vez más, continuó Rias, entrecerrando ligeramente sus ojos azules. Pase lo que pase, mantén la calma. Nada de violencia, digan lo que digan. Ella enfatizó el punto una vez más. Originalmente, Sir Zetch y Azazel habían invitado a Akira a acompañarlos. En cierto modo, ya lo trataban como parte de la familia de Mori, y con un poder comparable al de un Mahou, estaba más que calificado para unirse a su compañía. Pero Akira se negó. Prefería pasar el tiempo con las chicas que acompañar a 2 hombres adultos. Ahora, sin embargo, empezaba a arrepentirse de esa decisión. Rias se había pasado todo el viaje metiéndole sus reglas de comportamiento en la cabeza, drenándole la energía incluso antes de llegar. Rias. Antes de que pudiera terminar, una voz llamó desde un pasillo cercano. HMM. Rias se giró y sus ojos se abrieron ligeramente en reconocimiento. Sairaorg. Ha pasado tiempo. Así es, respondió el hombre mientras se acercaba. Era un hombre alto, de hombros anchos y cabello negro, que irradiaba el aura de una bestia feroz. Ni siquiera Akira podía ignorar su cruda presencia. Este era Sairaorg Bael, el actual heredero del clan Bael.
Técnicamente hablando, él y Rías eran parientes. La madre de Rías, Benelana, era hija del clan Bael antes de casarse con un miembro de la familia Gremori. Irónicamente, el poder de la destrucción, la habilidad heredada distintiva del clan Bael, no se había transmitido al legítimo heredero del clan. Este poder siempre había sido excepcional, apareciendo solo en un puñado de individuos a lo largo de generaciones, y aún menos lo habían dominado al máximo. De hecho, los hijos de Benelana, Sirceps y Rías, heredaron la habilidad, a pesar de que ella se había casado con alguien de otro clan. Sirceps incluso construyó su ascenso al Mahou sobre la base a ese poder. Pero Sairaor, el hombre que estaba frente a ellos ahora, era una excepción. Nacido sin el poder de destrucción, fue considerado una desgracia para la familia y exiliado a los territorios remotos del clan Bael con su madre. Cuando su madre más tarde cayó en coma, Sairaor regresó para desafiar a su medio hermano menor en un duelo, derrotándolo y reclamando su legítima posición como heredero del clan. Un demonio sin el poder de la destrucción, pero capaz de encabezar el clan Bael, no se debía a la política ni a sus conexiones. Era una fuerza pura y abrumadora. El mundo demoníaco valoraba una cosa por encima de todo: el poder absoluto. El linaje y el poder demoníaco heredado no significaban nada. Los fuertes merecían estar en la cima, sin excepciones. Entonces tú eres el comprometido con Rías, el misterioso emperador dragón rojo, ¿eh? ¿Eh? ¿Me conoces? Akira parpadeó sorprendido. Puede que no te des cuenta, ya que no vives aquí, pero ahora mismo eres muy importante en el inframundo. Tu lucha contra el tercer hijo de la familia Fennec se extendió como la pólvora. Muchos jóvenes demonios te admiran. Algunos incluso te idolatran. Pero esa pelea fue un poco humillante para él, ¿no? ¿Cómo podía ser un ídolo? Sairaor rió entre dientes. Olvidas que vienes del mundo humano. Pero esto es el inframundo. Aunque los tiempos han cambiado, hay algo que los demonios no han cambiado. Admiramos la fuerza por encima de todo. Y veo. Al escuchar eso, Akira finalmente entendió por qué, en la línea de tiempo original, Gyoudo Issei, el llamado dragón Opari, se había convertido en una celebridad en el inframundo. ¿Identidad? ¿Excentricidades? A nadie le importó. Una cosa importaba: la fuerza. Si la tenías, los demonios te respetarían, y te perseguirían. Nada más, nada menos. Lo que Akira no sabía era que su brutal desmantelamiento de Riser Phoenix ya se había convertido en un momento legendario entre los jóvenes demonios. Desde el final de la Gran Guerra, la población de demonios había menguado. Para preservar su raza, se implementaron nuevas leyes estrictas. Una de estas leyes fue la prohibición de los duelos a vida o muerte. En su lugar, se estableció el sistema de juego de clasificación. Pero la sed de sangre, la adicción a la batalla y el ansia de matar eran instintos arraigados en la raza demoníaca desde tiempos antiguos. El encuentro de Akira con Riser había despertado esos instintos una vez más. Sairaor, ¿y tú qué? Interrumpió Rías de repente, interrumpiendo la conversación. No quería que Akira se detuviera en ese tema. Sabía muy bien que, ahora mismo, había muchas diablillas conspirando abiertamente para meterse en la cama de Akira. No se trataba de amor. Se trataba de estatus y orgullo, como fans obsesivos dispuestos a todo por adueñarse de su ídolo. Algunos incluso pensaron que pasar solo una noche con el emperador dragón rojo sería suficiente para presumir por el resto de sus vidas. Por eso Rías le había cortado por completo el acceso a los medios a Akira. Ni siquiera en la finca Gremori dejó que la televisión se encendiera. Y la verdad es que la tecnología del inframundo era tan avanzada, o incluso más, que la del mundo humano, potenciada aún más por el uso del poder demoníaco. Simplemente me aburrí, así que decidí dar un paseo, respondió Sairaor casualmente. ¿Aburrido? ¿Así que ya llegaron todos los demás? Casi. Igual que todos los años, la verdad. Nunca me ha gustado mucho el ambiente festivo, así que salí a tomar el aire. Rías podía leer entre líneas. Sairaor Bael no era del tipo que se preocupaba por cortesías sin sentido o exhibiciones superficiales de lujo. Él era la encarnación de una fuerza pura e inquebrantable y caminaba en forma de hombre. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 105 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual.
Resolución inigualable. Capítulo 112. Resolución inigualable. A diferencia de la mayoría de los jóvenes nobles, Sairaor, a pesar de ser del prestigioso clan Bael, nunca había vivido la vida de un heredero de élite. Nacido sin el poder de la destrucción, la habilidad que define al clan, fue rechazado y marginado desde muy joven. De hecho, su infancia pudo haber sido incluso más dura que la de un demonio común y corriente. Pero el hombre que una vez fue tildado de fracaso se abrió paso de nuevo. Con un esfuerzo incansable, silenció a los nobles mocosos que una vez se burlaron de él. Irónicamente, ese mismo éxito solo amplió la brecha entre él y la élite. Como cualquier sociedad, el inframundo tenía sus camarillas y círculos exclusivos, y para ellos, Sairaorg era un forastero que no pertenecía. A pesar de su orgullo, Sairaorg nunca había intentado entrar a la fuerza en esos grupos. Con el tiempo, simplemente se volvió solitario. Personas como Rias Gremory, que aún mantenían una relación amistosa con él, eran escasas. Akira, sin embargo, no pudo evitar tener una buena impresión del hombre. Si este tipo tuviera aura de protagonista, sería el personaje principal de esta historia, pensó Akira. Un niño abandonado por falta de talento, que ascendió solo con trabajo duro, derrocando a los llamados genios que se jactaban de su linaje y recuperando todo con sus propias manos, era la típica historia del desválido. Desafortunadamente, en este mundo, Sairaorg no era el protagonista. Sin previo aviso, un fuerte estruendo se escuchó más allá en el pasillo. Akira y los demás se giraron hacia el sonido. La pared del fondo se había derrumbado, y los escombros se esparcieron por el suelo. Del polvo emergieron dos demonios, un hombre y una mujer, que irradiaban hostilidad abierta. Claramente, la situación ya se había vuelto violenta. Zeldor, si insistes en luchar aquí, no me contendré. Aunque mueras, dudo que los ancianos me culpen. La mirada de la diabla era penetrante y su tono gélido. Su oponente, un demonio con aspecto de matón callejero, permanecía de pie con una sonrisa burlona, su aura rebosaba malicia. Sin embargo, su enojo no parecía molestarle en lo más mínimo. G. Hablas mucho para ser una puta estirada. Las palabras del hombre eran venenosas, cargadas de vulgaridad. Incluso me tomé la molestia de invitarte a una habitación privada para divertirnos un rato, pero la joven del clan Agares tiene una fortaleza como cinturón de castidad. ¿Aún virgen, eh? Qué aburrido. Quizás debería ayudarte con tu ceremonia de apertura, añadió con una mueca lasciva. El insulto fue suficiente para hacer que todos los presentes fruncieran el ceño, especialmente Rías y su nobleza. La expresión de la mujer Agares se retorció de disgusto y rabia. TCH, así que esto es lo que se hace pasar por un demonio noble. Akira chasqueó la lengua. Entro y lo primero que veo es a un matón de pacotilla. ¡Qué bien! Miró a Rías. ¿Y me dijiste que mantuviera la calma? ¿Estás seguro de que son nobles y no basura de la calle? Esto es una excepción, dijo Rías apretando los dientes, mirándolo fijamente. Sabía perfectamente que era una indirecta. Desde que se habían ido, ella le había estado enseñando a comportarse adecuadamente, y ahora él se estaba burlando de ella deliberadamente. Aún así, no podía negarlo. La sociedad diabólica moderna era mucho más dócil que en el pasado. La paz que siguió a la guerra había cambiado las cosas. Bajo el rígido sistema aristocrático, muchos herederos eran poco más que nobles mimados de segunda generación. Tomemos como ejemplo a Riser Fenix, el exprometido de Rías. Aunque consentido, al menos tenía una fuerza respetable y el suficiente sentido común para mantener las apariencias en público. De repente, oye, tú. Sí, tú, espetó el matón, Zeldor, mientras su mirada se posaba directamente en Akira. Estaba visiblemente irritado. Por supuesto, reconoció a la princesa de cabello carmesí del clan Gremory. Como hermana de uno de los 4 Mahou, su estatus era casi intocable en el inframundo. Y ahora estaba comprometida con un humano. A muchos jóvenes nobles les costaba aceptarlo, Zeldor entre ellos. Sin mencionar que las hermosas chicas que estaban junto a Akira eran claramente miembros de la nobleza de Rías. En la mente retorcida de Zeldor, casarse con Rías equivaldría a reclamarlas todas para sí. Sus pensamientos estaban llenos de celos. ¿Me estás hablando a mí? Akira levantó una ceja. Idiota. ¿A quién más crees que le estoy irritando? Interesante. Los labios de Akira se curvaron en una sonrisa perezosa. No había hecho nada, y aún así, los problemas se le habían presentado. Pero antes de que pudiera responder, Sairaor dio un paso adelante. Zeldor. ¿Qué crees que estás haciendo?
Su voz era tranquila, pero el peso que había detrás de ella cambiaba el aire. Ah, ¿sí? Mira quién es. El heredero inútil de Bael. Lárgate, esto no tiene nada que ver contigo, se burló Zeldor. Como demonio de sangre pura de un clan de alto rango, valoraba la pureza de su linaje por encima de todo. Para él, la falta del poder de destrucción de Sairaorg lo hacía inservible. Te daré una oportunidad, dijo Sairaorg con serenidad. Cierra la boca y regresa al salón de banquetes. Hazlo y haré como si esto nunca hubiera pasado. ¿Ja? ¿Intentas amenazarme? ¿Quién demonios te crees que? Nunca terminó la frase. En un abrir y cerrar de ojos, la imponente figura de Sairaorg se desvaneció. Su puño izquierdo se clavó en el estómago de Zeldor con precisión quirúrgica, con la fuerza suficiente para destrozar la pared tras él sin aplastar sus órganos. El impacto hizo que Zeldor saliera volando hacia atrás, clavándose en la piedra con un profundo cráter. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo, y luego se pusieron en blanco al perder el conocimiento. Un golpe. Sin intención asesina, sin heridas incapacitantes. Solo la fuerza suficiente para incapacitar y humillar por completo. Fue un control impecable, del tipo que solo un maestro de la fuerza pura podía exhibir. Sairaorg. Rías dio un paso adelante, sorprendida por la absoluta decisión de su acción. Momentos después, un grupo de demonios emergió del salón de banquetes. La nobleza de Zeldor. Zeldor-sama. Jadeó uno de ellos, con el pánico reflejado en su rostro mientras corría al lado de su amo. Ya podía imaginar la tormenta que les azotaría al regresar. Sus posiciones podrían estar en peligro. Sacúenlo de aquí, ordenó Sairaorg con frialdad. ¿Qué dijiste? El hombre comenzó a protestar, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con la mirada inquebrantable de Sairaorg, las palabras murieron en su garganta. A diferencia de Zeldor, él era solo un demonio reencarnado común y corriente. Un sirviente. Y ante él se encontraba el heredero oficial del clan Bael. Si Sairaorg quería que se fuera, nadie movería un dedo en su defensa. Además, Zeldor acababa de insultar a la hija del clan Agares y, al mismo tiempo, había provocado a Rías Gremori. La cantidad de figuras importantes a las que había ofendido ese día era asombrosa. Con el rostro pálido, el sirviente rápidamente cargó a Zeldor sobre su hombro y se apresuró a irse. Este ya no era un lugar seguro para quedarse. Un segundo de más podría significar un desastre. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Diodora viene a él. Capítulo 113. Diodora acude a él. El alboroto en el pasillo se apagó sin prolongarse más. Para Akira, todo había sido y bastante aburrido. Si Sairaorg no hubiera intervenido, podría haber lidiado con ese asqueroso demonio él mismo, a su manera. Por otro lado, Rías finalmente pudo respirar aliviada. Si Akira hubiera sido quien hubiera dado el paso, las cosas se habrían complicado mucho. Una pelea abierta en un lugar como este solo mancharía el nombre Gremori y provocaría una reacción política. Gracias, Sairaorg, dijo Rías sinceramente. No es nada. Además, incluso sin mí, tu amigo parece perfectamente capaz de manejarlo solo. Es exactamente por eso que te estoy agradeciendo. ¿Qué quieres decir? Sairaorg ladeó la cabeza, visiblemente desconcertado por su respuesta. Akira no es de los que se contienen solo por el estatus de alguien. Si hubiera intervenido, no habría habido piedad. El resultado, habría sido mucho peor. Veo. Sairaorg asintió, entendiendo. Sin embargo, en el fondo, su interés por Akira no hacía más que crecer. Había algo en la actitud de Akira que le resultaba familiar. Le recordaba a sí mismo, antes de cargar con el peso de ser el heredero de Bael. En aquel entonces, luchaba con temeridad, sin importarle el título ni el pedigrí del oponente. Pero esos días habían quedado atrás. Ahora, cada movimiento que hacía se reflejaba en el apellido Bael. Incluso en ese incidente en el pasillo, se contuvo, asegurándose de no causar daños duraderos. El control no era solo cuestión de fuerza, sino de responsabilidad. Con ese breve intercambio terminado, el grupo finalmente entró al salón de banquetes. Casi todos los descendientes nobles de los 72 pilares ya estaban presentes. Esta reunión anual era más que una simple celebración. Era un escenario para la evaluación social y sutiles juegos de poder. Y este año tuvo aún más peso con la asistencia de los propios Mao. Buenas noches, Rías.
Desde el otro lado del pasillo, se escuchó una voz refinada. Una chica de larga cabellera violeta se acercó con gracia. Era Sona Shitori en el mundo humano, o mejor dicho, Sona Shitri. Su nobleza la seguía detrás, vestida con elegantes trajes de noche, exudando el aplomo de una casa de alto rango. Buenas noches, Sona. No esperaba que llegaras temprano. Solo un poco antes que tú, eso es todo. Tu ceremonia de mayoría de edad es pronto, ¿verdad? ¿Cómo van los preparativos? No hay necesidad de preocuparse. No decepcionaré a nadie. Sus miradas se cruzaron y surgió una chispa sutil entre ellos. Aunque ambos sonreían cortésmente, el trasfondo de rivalidad era inconfundible. Detrás de ellos, sus títulos nobiliarios reflejaban esa tensión silenciosa. Cada lado evaluando al otro. Especialmente a Keno y el resto de la nobleza de Rías. Tras un intenso entrenamiento reciente, su confianza había crecido enormemente. Sin embargo, Akira no tenía ningún interés en este intercambio. Se dirigió al salón, se dejó caer en un cómodo sillón y se sirvió un plato de pasteles del buffet. Mientras masticaba, su mirada recorrió el pasillo. Por lo que podía ver, la mayoría de los demonios aquí eran de rango alto. Claro que, incluso dentro de ese nivel, había grandes diferencias de fuerza. Los que más destacaban eran obvios. Rías, Sona, Sairaor, y aquella mujer con gafas que había chocado en el pasillo antes. Todos irradiaban poder. Pero Akira no estaba allí para evaluar a la competencia. Estaba buscando un rostro en particular. Diodora Astaroth. El problema era que, como nunca había conocido al hombre en persona, Akira no podía reconocerlo entre la multitud. Y si los rumores eran ciertos que Diodora llevaba la serpiente de Ofis en su interior, sería imposible detectarlo sin que su anfitrión lo revelara. El poder del dios dragón infinito existía en un plano más allá de la comprensión mortal. Incluso los propios Mao habían interactuado con Diodora sin darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Buscas a alguien? Una tranquila voz de barítono habló a su lado. Sairaork se había sentado junto a Akira, quizá por un sentimiento compartido de aislamiento. Forasteros, a su manera. Sí. ¿Sabes quién es Diodora? ¿Diodora? ¿Te refieres a Diodora Astaroth, el heredero de los Astaroth? Si no recuerdo mal, también es pariente lejano de Belcebú-sama. ¿Por qué? ¿Tienes algún asunto con él? No es negocio. Solo planeo matarlo. Y Sairaorg lo miró fijamente, sin palabras, algo que era poco común en él. No se trataba de un demonio cualquiera. Era un heredero de sangre pura y pariente de uno de los actuales Mao. Si Akira hablaba en serio, era básicamente una declaración de guerra contra el mismísimo Belcebú. No bromes. Esto es el inframundo. Incluso siendo el prometido de Rías, actuar imprudentemente tendrá graves consecuencias. Tranquilo. Yo me encargo de las consecuencias. Solo señálame a él. Realmente no debería haber preguntado. Sairaork se frotó la frente, arrepintiéndose ya de estar sentado allí. Conocer un plan como este bastaba para implicarlo. Solo había venido para evitar la multitud. En ese momento, Rías se acercó con su grupo, aparentemente terminando con su enfrentamiento verbal con Sona. Hola, Rías. ¿Ya terminaste? Sí. Parece que se llevan bien. Más o menos. Rías simplemente sonrió, sin darle mucha importancia a su interacción. En todo caso, una relación amistosa entre Akira y Sairaork solo podía ser beneficiosa. Después de todo, aunque pertenecían a clanes diferentes, Sairaork seguía siendo su primo. Su madre, Benelana Gremori, era Bael de nacimiento. Siempre había admirado la determinación de Sairaorg al forjar su propio camino hacia el título de heredero, especialmente en un clan donde la sucesión era una competencia feroz. La familia Bael no era como los Gremori, quienes solo tenían un sucesor. En Bael, el trono del heredero era un combate a muerte. Oh, qué coincidencia. El repentino comentario de Sairaorg atrajo la atención de Akira. Siguiendo su mirada, Akira vio a un joven que caminaba hacia ellos desde el otro lado de la habitación. De complexión delgada, con el rostro deformado por una sonrisa falsa, e incluso desde la distancia, un tufo de falsedad lo impregnaba. Sairaorg dejó escapar un suspiro silencioso. Ese era Diodora Astaroth, el heredero oficial de la familia Astaroth. Finalmente, el objetivo de Akira había aparecido y, sin darse cuenta, se dirigía directamente hacia él. La mirada de Akira se agudizó. Tan solo mirar ese rostro le despertó amargos recuerdos y una oleada de ira que apenas pudo contener. Diodora fue el artífice de la tragedia de Asia Argento.
Todo su sufrimiento, toda la destrucción de sus esperanzas, arraigado en la retorcida ambición de este hombre. Y ahora, el culpable estaba allí, luciendo esa sonrisa repugnantemente falsa. Ha pasado un tiempo, Asia, dijo Diodora con dulzura melosa, como si saludara a un amante perdido hace mucho tiempo. Asia frunció el ceño ligeramente. ¿Nos hemos conocido antes? En el corazón del centro político del inframundo, una muchacha de corazón puro renacida como demonio ahora se encontraba cara a cara con un extraño. Una reunión que parecía intrascendente pero que albergaba las semillas de un conflicto mucho mayor. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. ¿Y qué pasa si te piso la cara? Capítulo 114. ¿Y qué si te piso la cara? El repentino cambio de atmósfera hizo que Rías Gremory mirara confundido. Asia Argento ahora era parte de su nobleza, pero la niña alguna vez había sido monja de la iglesia. Entonces, ¿cómo podría ella conocer a Diodora Astaroth, el próximo líder del clan Astaroth? ¿No te acuerdas de mí? El tono de Diodora era tranquilo, sus labios se curvaron en una sonrisa serena. En aquel entonces, fuiste tú quien me salvó, mi querida monja. Mientras hablaba, aflojó la parte superior de su túnica formal, revelando una cicatriz profunda y fea en su pecho. Las pupilas de Asia se encogieron. Ella lo recordó. El demonio que había curado años atrás, el mismo acto que la había marcado como una caída por la iglesia y la había llevado al exilio. Aunque la verdad era cruel, Asia nunca había odiado a Diodora. Su bondadoso corazón no funcionaba así. Siempre se había culpado a sí misma, creyendo que su fe había sido demasiado débil. Incluso después de enterarse de que el sistema del cielo se había derrumbado después de la muerte de Dios en la Gran Guerra, ella todavía asumió la culpa. Entonces, fuiste tú, me alegro, que por fin te acuerdes de mí, Asia. Antes de que pudiera terminar, un puño le impactó en la cara. El golpe envió a Diodora volando a través del pasillo, estrellándose con fuerza contra la pared del fondo. Fue el puñetazo de Akira. Akira-san. Asia lo miró en shock, casi incapaz de procesar lo que acababa de ver. La conmoción atrajo rápidamente miradas de toda la sala, aunque no sumió el banquete en el caos. Entre los jóvenes demonios, peleas como esta no eran raras. Que las palabras acaloradas se convirtieran en golpes físicos, incluso si eso significaba romper paredes, no era inaudito en tales reuniones. Oye, Shin Akira. ¿Qué haces? La voz de Rías tenía un tono serio. Diodora Astaroth era el futuro líder de uno de los 72 pilares. Su estatus era igual al de Rías, y atacarlo allí no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Cerca de allí, Sona Sitri, que había presenciado todo, se levantó de su asiento y comenzó a caminar. ¿Y quién se supone que eres exactamente? La voz de Diodora era baja y peligrosa, su mirada tan aguda que podía cortar. Por supuesto, sabía quién era Akira. El hombre que había robado lo que legítimamente le pertenecía. Él había planeado todo. Fingir una herida para que Asia lo curara, manipularla hasta que fue marcada como caída y expulsada por la iglesia. Su intención había sido aparecer como su salvador, quebrantar su espíritu y convertir a la monja de corazón puro en nada más que su posesión. Raiser Fennec se había movido primero, pero a Diodora no le había importado mucho. Eso fue hasta que llegó a Kuo y se enteró de que Raiser había sido completamente aplastado, y Asia ya estaba en manos de Akira. Debido a la presencia de Rías y Sona en Kuo, no se había atrevido a actuar abiertamente. Pero su rencor contra Akira ardía desde entonces. Y ahora, con Asia aquí, cada obsesión retorcida resurgió. ¿Quién soy? Preguntó Akira con un tono gélido mientras caminaba hacia él. Solo un transeúnte. Diodora apretó los dientes. Como miembro de la Brigada del Caos, sabía exactamente quién era realmente Akira. No solo el emperador dragón rojo, sino un humano que había alcanzado el nivel de un Mao. Un hombre que no solo manejaba un Sacred Gear de clase Longinus, sino también una construcción divina en forma de misteriosas cadenas con un origen desconocido. El poder de Akira estaba más allá de la comprensión. Incluso Kateria Leviatán, descendiente del Leviatán anterior y huésped de la serpiente de Otis, había caído en sus manos. Solo soy un viejo amigo de Asia. Pero no entiendo por qué me atacaste de repente, señor Shin Akira. ¿Mi razón? Akira se detuvo a unos pasos. Porque Asia es mía. Y a cualquiera que intente tocar lo que es mío, lo destruiré. Asia no existe.
No dejaré que la llames así. HMPH. Si Rías es mi prometida, entonces todo lo que posee es mío. Asia es parte de su nobleza, así que eso la convierte en mía también. Esa declaración causó revuelo en la sala. La mayoría de las diablillas presentes parecían disgustadas. Como mujeres, detestaban la idea de ser tratadas como posesiones. Pero muchos nobles de sangre pura asintieron en señal de aprobación. En el mundo de los 72 pilares, un demonio reencarnado era propiedad absoluta de su rey. Y como Akira era el prometido oficial de Rías Gremory, Asia estaba, sin duda, por debajo de él en la jerarquía nobiliaria. Bastardo. Diodora gruñó. Antes de que pudiera moverse, el pie de Akira se hundió en su estómago, doblándolo y haciéndolo tambalearse hacia atrás. No hace falta decir nada, dijo Akira con sequedad. Si quieres lo que es mío, acabaré contigo. Incluso aquellos que simpatizaban con Diodora no se atrevieron a intervenir. Tanto por ley moral como estructural, las acciones de Akira eran legítimas. ¿Estás intentando iniciar una guerra entre la familia Astaroth y la Gremory? Diodora espetó entre jadeos. Akira se limitó a sonreír. Qué curioso. Solo eres un candidato, aún no eres el jefe. Cuando de verdad seas jefe, regresa y dímelo. Otra patada brutal le impactó en el estómago. Diodora se atragantó, la bilis le subía a la garganta y el dolor abrasador le sacudía las entrañas. El absoluto dominio de la escena encendió un fuego extraño en los ojos de los jóvenes demonios que observaban. En el inframundo, la fuerza lo era todo. Cuando Akira humilló a Raiser Fenix, su nombre se extendió como la pólvora. Ahora, verlo pisotear a Diodora Astaroth, un influyente heredero noble, consolidó su imagen de monstruo. Akira presionó su pie sobre el rostro de Diodora, aplastándolo contra el suelo. Fue una humillación total. No solo al hombre, sino a todo el orgullo de la familia Astaroth. Su nombre había sido pisoteado ante los ojos de todos los invitados. Entonces, muéstrame. ¿Qué tan fuerte es el gran heredero de la familia Astaroth? No me digas que solo eres un inútil débil. Sería aburrido. Te mataré, te mataré. La voz de Diodora se quebró, su respiración era entrecortada y sus ojos ardían de odio. No quería nada más que destrozar a Akira con sus propias manos. Pero en el fondo, la razón aún susurraba. Si realmente perdía el control y desataba la serpiente de Opis aquí, mientras los Mao estaban arriba en este mismo edificio, sería el final. Y él sabía, que no saldría vivo de allí. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Lo mataré, por el bien de los nórdicos. Capítulo 115. Lo mataré, por el bien de los nórdicos. Akira sonrió levemente mientras miraba a Diodora Astaroth, atrapado bajo su pie, hirviendo de rabia y odio, pero absolutamente incapaz de contraatacar. Esa expresión de impotencia y frustración y fue honestamente satisfactoria. El rostro de alguien que quería destrozarlo, pero no podía. Era el tipo de visión que lo hacía sentir realmente vivo. Akira, basta, dijo Rías desde un lado, suave pero firme. No presiones demasiado. Mientras que muchos de los jóvenes demonios a su alrededor se contentaban con quedar separados y observar, Rías no podía permitirse el lujo de estar demasiado calmado. Diodora era el heredero del clan Astaroth, uno de los 72 pilares. También compartía sangre con el actual Mao Belzebú, quien ocupaba una posición importante en el inframundo. Si esta confrontación se intensificaba, las cosas podrían empeorar. La nobleza diabólica valoraba enormemente el orgullo y el honor. Un rencor manifiesto en una reunión formal como esta avergonzaría a más que solo los involucrados. Y aún así, sin cambiar su expresión, Akira levantó el pie y dio otra patada rápida, esta vez golpeando a Diodora directamente en el abdomen inferior. El cuerpo del heredero de Astaroth se levantó del suelo antes de estrellarse contra una mesa de banquete. Pasteles, vino y bocadillos esparcidos por el suelo. Diodora se revolcaba entre el desorden. Su apariencia ahora era completamente humillante. Te mataré, humano. Sus ojos carmesí brillaban de furia mientras empezaba a acumular poder demoníaco. Por muy cuestionable que fuera el origen de su posición, su fuerza como demonio no era despreciable. Aunque no alcanzaba el mismo nivel prodigioso que Rías, seguía siendo uno de los demonios de clase alta más dotados. Incluso sin invocar a la serpiente de Opis que ocultaba en su interior, podía fácilmente situarse entre los más destacados. Mátalo, Diodora. Estoy contigo.
Sí. Enséñale a ese humano que manda en el inframundo. Haz que se arrepienta de haber venido aquí. Patético, Diodora. Incluso después de todo eso, dejas que te humille así. Los gritos venían de todas direcciones. Algunos a favor de Diodora, otros burlándose de él y otros simplemente ansiosos de más caos. Esa era la verdadera naturaleza de los jóvenes aristócratas diabólicos. Mientras no estuvieran directamente involucrados, nunca perderían la oportunidad de disfrutar del espectáculo. En este momento, Akira y Diodora eran el ojo de la tormenta. Para muchos demonios, que un humano se ganara el corazón de Rias Gremory era un insulto en sí mismo. Esta era su oportunidad de desprestigiarlo verbalmente. Por otro lado, Diodora tampoco era precisamente popular. Sus vínculos con la facción de los viejos reyes demonios y su dificultad para integrarse en el círculo gobernante actual le habían granjeado numerosos enemigos. Entonces, una presión abrumadora se apoderó del salón. El ruido y la energía mágica se desvanecieron al instante. Todos los demonios que habían estado gritando o vitoreando se congelaron de repente, con sus cuerpos abrumados por un aura insoportable. Los invitados se vieron obligados a arrodillarse o desplomarse en el acto. Solo unos pocos lograron permanecer en pie, entre ellos Sairaor Bael, aunque incluso él temblaba, con el sudor corriéndole por la cara. Esta aura y se sentía divina. Y callen todos. Basura. La voz cortó el aire, fría y llena de superioridad. Era la voz de alguien que miraba desde lo alto. Un dios que se burlaba de los simples mortales. La magia que la acompañaba era tan intensa que casi perforaba el techo. En una sala especial con vista al salón principal, los invitados VIP tenían una visión clara de la escena. Esa aura. Debe ser el emperador dragón rojo, ¿verdad? Murmuró un anciano de larga barba blanca y túnica forrada de piel, mirando por la ventana. Sí, Odin-sama, respondió un joven de cabello carmesí y una leve sonrisa. Se llama Shin Akira. El actual portador del equipo potenciado, y el prometido de mi hermana menor. Era Mao Sircech Lucifer, uno de los 4 grandes Mao del inframundo. No me extraña. No solo conquistando una era, sino que tu hermana logró atar a un monstruo como ese al bando del diablo. Odin dejó escapar un largo suspiro. Ustedes, los demonios, siempre van más rápido que nadie. Nos adulas, Odin-sama. Sí, dijo Odin chasqueando la lengua y mirando a Sircech con una mezcla de irritación y envidia. Su mirada se dirigió a uno de sus guardaespaldas, una joven con armadura plateada, de pie con serena dignidad. Rosueise. Una valquiria, nacida en una familia guerrera de la campiña nórdica. Su abuela, Grendal, era una reconocida maga valquiria, y sus padres habían servido a los dioses. Criada en ese entorno, Rosueise se había convertido en una guerrera talentosa. Aunque nunca heredó la magia de invocación característica de su familia, sobresalió en la hechicería de combate de las valquirias. En una época en la que las valquirias estaban en declive, fue elegida para ser la guardia personal de Odín. Ella era confiable. Pero y demasiado rígido. Rosueise a menudo reprendía directamente los malos hábitos de Odín, llegando incluso a prohibirle visitar los baños de mujeres en nombre de la protección de la dignidad de los dioses. Odín suspiró interiormente. Pero entonces se le ocurrió una idea. Volviéndose hacia Rosueise, dijo. Rosueise, tengo una misión importante para ti. Solo tú puedes llevarla a cabo. ¿Una misión? Se irguió, con la mirada firme y resuelta. ¿Qué pasa, Odin-sama? Esto concierne al futuro de los nórdicos. En cuanto esas palabras llegaron a sus oídos, Rosueise no dudó. Me encargaré de que se haga. Para ella, el bienestar del reino nórdico era primordial. Había sido criada para servir, dispuesta a dar la vida por su patria. Bien. La sonrisa de Odín era pícara. Mira ahí abajo. ¿Ves al hombre de pelo verde, verdad? ¿Te refieres a ese guapo que acaba de noquear a un demonio? La expresión de Rosueise cambió ligeramente al observar a Akira. Con sus rasgos refinados y su aura casi andrógina, era más hermoso que la mayoría de las mujeres. Si usara ropa de mujer y nadie se daría cuenta de que es un hombre. Sí. Ese es tu objetivo. ¿Y objetivo? Sus ojos se entrecerraron. Muy bien. Lo mataré, por el bien de los nórdicos. Un aura mortal irradiaba de ella, nada que ver con la vacilación que había mostrado momentos atrás. En la habitación, Sircech solo podía presionar una mano contra su sien, con el rostro plano. ¿En serio, estás hablando de matar al prometido de mi hermana? ¿Y lo dices delante de mí? Por un breve momento, toda la habitación se sintió unos grados más fría.
Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. La crédula valquiria nórdica. Capítulo 116. La crédula valquiria nórdica. Un golpe sordo resonó en la habitación. Justo cuando la atmósfera tensa comenzó a calmarse, Odín, el padre de la mitología nórdica, levantó la mano y golpeó con fuerza el puño sobre la cabeza de Rosueise. La fuerza del golpe del dios antiguo hizo que la valquiria cayera de rodillas, agarrándose la cabeza con ambas manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, a punto de derramarse. Idiota. ¿Quieres destruir el futuro del reino nórdico? La voz de Odín resonaba con auténtica ira. Su barba estaba prácticamente erizada de furia. Había intentado asesinar al futuro cuñado del joven demonio más prometedor frente al rey demonio. Había perdido la cabeza por completo. Pero ¿y no fue esa una orden tuya, señor Odín? La voz de Rosueise temblaba, su expresión era de profunda angustia. Desde su perspectiva, solo había seguido sus instrucciones por el bien del futuro de los nórdicos. Cerca de allí, Serafall Leviatán dejó escapar un breve suspiro. Desde el asiento de Sir Zetch Lucifer, observando el intercambio, la imagen comenzaba a formarse. Odín claramente tenía su propia agenda con respecto a Akira. ¿Quién te dijo que lo mataras? Y aunque lo intentaras, ¿crees que podrías? Él tiene el poder de un Mahou, mientras que tú solo eres una valquiria. ¿Qué usarías, tus lágrimas? Uyuyumi. Sus gemidos se hicieron cada vez más suaves hasta que, como una niña, Rosueise comenzó a llorar en serio. No llores, inútil valquiria. Precisamente por eso ningún héroe ha estado dispuesto a aceptarte como compañera. Las palabras la golpearon como una puñalada directa al corazón. Uaa. Soy una estúpida que nunca ha tenido novio. Mi edad y mis años de soltería son exactamente los mismos. Pero, ¿qué puedo hacer al respecto? Sus lágrimas fluían libremente, como si estuviera liberando cada queja que había embotellado durante años. El repentino cambio de humor dejó atónitos a todos en la sala. Sus miradas se volvieron lentamente hacia Odín, particularmente hacia Azazel, cuya curiosa expresión casi decía: «Así que este eres tú realmente, Odín». Si hubiera podido, Odín podría haberse quitado la túnica en ese mismo momento y arrojado a Gungnir al rostro engreído de Azazel. «Basta. Deja de llorar ahora mismo». El grito irritado de Odín cortó el aire, y el lamento de Rosueise cesó al instante. Permaneció en silencio, haciendo pucheros, aunque las lágrimas aún se le aferraban a las comisuras de los ojos. Rosueise. ¿Qué opinas del joven de ahí abajo? Él es muy fuerte, y griega. Bastante guapo también, bien. Entonces, ¿qué tal si lo convertimos en tu héroe? Mi novio. Pero no estoy lista para eso. Ni siquiera nos conocemos. ¿Y si no le gusto? ¿Qué haríamos? ¿Tener citas? ¿Pasear? ¿Ver una película? Y luego, por la noche, ir a un hotel. Su mente instantáneamente entró en fantasías salvajes, sus mejillas se enrojecieron mientras sus labios comenzaron a moverse inconscientemente. Odín solo pudo mirarla con cara de pocos amigos. Así que así es una mujer que nunca ha tenido una cita en su vida, pensó con tristeza. Por otro lado, Sir Zetch guardó silencio. En realidad, si Akira aceptaba la Rosueise, esta podría convertirse en un vínculo vital entre los demonios y los nórdicos. Las 3 facciones ángeles, demonios y ángeles caídos se encontraban ahora en una era de paz. El siguiente paso era forjar lazos con otros panteones divinos. Solo mediante alianzas amplias se podría lograr una paz estable. Oye, Sir Zetch. No tienes ninguna objeción a esto, ¿verdad? Claro que no. Pero Odin-sama, este es un asunto personal de Shin Akira. No puedo interferir como me plazca. Claro. Pero ¿y si Rosueise se vistiera elegantemente y se fuera directo a la cama? El problema se resolvería solo. Lo sabes tan bien como yo. ¿Qué hombre rechazaría una oportunidad así? Errari. La habitación quedó en un silencio absoluto. Se trataba de figuras influyentes de las grandes facciones, y acababan de oír a Odín, el famoso padre de todo, decir algo que sonaba sospechosamente parecido a ofrecer una valquiria como regalo de cama. ¿Era este realmente el Odín de la leyenda? ¿O algún viejo ruin de los callejones? Como pensaba, los dioses rurales como tú no pueden ser tomados en serio. Ah. Mocoso ángel caído. ¿Quieres pelear conmigo? No me atrevería.
Pero si realmente lo hicieras, tu valquiria estaría acabada. No conozco tan bien a Shin Akira, pero te garantizo que odia ese tipo de tonterías forzadas. Punto punto punto. Odin se quedó en silencio. Comprendió lo que Azazel quería decir. Obligar a una mujer a acostarse con un hombre era todo menos elegante, y probablemente dañaría la relación en lugar de fortalecerla. Entonces, ¿qué sugieres que haga? Sencillo. Es el prometido de la hermana menor de Sir Zetch, Rias Gremory, ¿verdad? Que yo sepa, Rias no ha completado su título nobiliario. Podrías usar esa vía. ¿Te refieres a convertir a Rosweise en miembro de la nobleza de Rias? Exactamente. Las mujeres que sirven como miembros de la nobleza del diablo suelen ser consideradas parte del séquito nupcial, como sirvientas personales. Eso tiene sentido. Odin asintió lentamente, reflexionando sobre la idea. Sir Zetch le dio a Azazel un pequeño asentimiento, que fue correspondido con una leve sonrisa cómplice por parte de último. Sin duda, Azazel estaba del lado de Rias. Una valquiria del calibre de Rosweise, guardaespaldas del propio Odin, no era una recluta cualquiera. Agregarla a la nobleza de Rias aumentaría dramáticamente la fuerza de combate del joven demonio, especialmente con su ceremonia de mayoría de edad acercándose. Y, en última instancia, sería un activo importante para su próximo debut en los Ratingames. A pesar de su comportamiento juguetón, Azazel siempre tomó las medidas correctas cuando se trataba de guiar y apoyar a Rias. Está bien, hagámoslo. Rosweise, ¿tienes alguna objeción? ¿Eh? ¿Objeciones a qué? Todavía perdida en sus ensoñaciones románticas, Rosweise claramente no había seguido ni una sola parte de la importante conversación. ¡Qué tonta! A partir de ahora, serás la embajadora del reino nórdico ante la facción demoníaca y te unirás a la nobleza de Rias Gremory. ¿Eh? ¿Me estoy uniendo como pieza? ¿Me estoy convirtiendo en un demonio reencarnado? Así es. Como Shin Akira es el prometido de Rias, eso te convierte técnicamente en su segunda esposa. Segunda esposa, Y así, sin más, volvió a caer en el modo fantasía. Pero esta vez, Odin no le dio la oportunidad de alejarse demasiado. ¿Has escuchado la decisión, no? Sí, lo entiendo, Odin-sama. Pero ¿y si me voy, qué pasa con usted? Contactaré con Asgard y les pediré que envíen un reemplazo. No te preocupes, puedo arreglármela solo. Si ese es el caso, entonces, está bien. Rosweise aceptó la decisión sin mucha resistencia. Quizás y con demasiada facilidad. Odin sonrió con satisfacción. Por fin, había logrado deshacerse de su rígido guardián y ahora era libre de visitar el mundo humano y disfrutar de su tiempo con hermosas mujeres según el contenido de su corazón. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. El peso de una mirada, la ira del cielo. Capítulo 117. El peso de una mirada, la ira del cielo. Sin que él lo supiera, muy lejos en Asgard, los dioses nórdicos ya habían comenzado a planificar el envío de una valquiria a su ubicación. Pero Akira no sabía nada de eso. Todo lo que sabía, era que en ese gran salón de demonios, ahora él estaba solo en el centro. Con un solo acto, una abrumadora oleada de poder, había obligado a todos los demonios en la sala a ponerse de rodillas. Estos eran seres que, fuera de este momento, ejercían un poder inmenso, imponía respeto y gobernaban dominios en el inframundo. Pero ante la verdadera fuerza, no eran nada. Y esa verdad, cruda e innegable, finalmente amaneció ante ellos. Shin Akira fue el hombre que aplastó al heredero de la casa Fenex frente a miles, despojándolo no solo de su poder, sino también de su orgullo. Y lo hizo sin vacilación, sin miedo y a plena vista del mundo sobrenatural. Mientras la mirada de Akira recorría la multitud, nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. No por reverencia, sino por miedo. Miedo puro y primario. En este mundo, los débiles no tenían derecho a desafiar a los fuertes. Esa era la ley, la regla tácita grabada en los cimientos mismos del reino sobrenatural. Entonces se oyeron pasos. Las cabezas se giraron instintivamente hacia el gran balcón que daba al salón. Allí emergieron varias figuras, cada una de las cuales hacía que la atmósfera se tensara con la presión. Sir Zetch Lucifer, el Mahou carmesí. Serafall Leviatán, la deslumbrante bruja de hielo. Azazel, exgobernador general de Grigori. Y también Odín, el padre de la mitología nórdica.
Su sola presencia distorsionaba el aire y, con ella, el ánimo en la sala se volvió pesado y temeroso. Muchos de los demonios comenzaron a desviar su mirada hacia Akira. Algunos ahora mostraban sonrisas retorcidas. Un simple humano, sin importar lo poderoso que fuera, acababa de actuar sin restricciones en presencia de dos Mao. Había cruzado una línea a la que nadie se atrevía a acercarse. Shin Akira. Ya basta. Sir Zetch habló con calma, pero la autoridad detrás de sus palabras era inconfundible. Akira asintió brevemente. Y seguro. Con esto, la presión desapareció. Retiró su aura sin oponer resistencia. Después de todo, se trataba de Sir Zetch Lucifer, el hermano mayor de su prometida y uno de los pocos seres que consideraba dignos de reconocimiento. Los demonios exhalaron como si se estuvieran ahogando. El alivio los invadió como una ola. Pero el miedo permaneció grabado en sus huesos. Por ese momento, supieron lo que era sentirse impotente. Ese momento y nunca lo olvidarían. Pero la paz nunca duró mucho alrededor de Shin Akira. Shin Akira. Un grito de rabia recorrió el pasillo. Diodora Astaroth, ensangrentado y desaliñado, cargó hacia adelante con la locura ardiendo en sus ojos. Akira, detrás de ti. Volver. Detenerlo. No te atrevas. Gritos de advertencia llegaron de todas direcciones. Nadie había esperado un movimiento tan tonto. Un golpe bajo, justo enfrente de dos Mao. Incluso Rías y Akeno parecían furiosos, las manos de Akeno brillaban con rayos, apenas conteniendo el impulso de derribarlo ella misma. Otros en la multitud observaban con morbosa curiosidad. ¿Sería este el momento en el que Shin Akira finalmente sería derribado por su propia arrogancia? Y ellos desearon. Justo cuando la mano de Diodora se extendió hacia él, un círculo mágico dorado floreció sobre la cabeza de Akira. De allí brotaron cadenas de plata de brillo divino. Enkidu, las cadenas del cielo. Una cadena atravesó el brazo de Diodora, rompiéndole el hueso con precisión. Su grito resonó. Pero eso fue solo el comienzo. Siguieron más cadenas que lo atravesaron por ambos brazos y piernas y lo elevaron por los aires como una ofrenda a los dioses. Arruk. El lamento agonizante silenció la habitación una vez más. A la vista de demonios, ángeles y dioses por igual, Akira derramó sangre sin dudarlo. Pero esto, ni siquiera fue su peor momento. El Mao presente ya había visto sus lados más oscuros. Esto era moderación. Eres patético, Diodora. La voz de Akira era tranquila mientras se giraba para mirar al hombre que se retorcía en el aire. Pero debería agradecerte. Acabas de darme una razón legítima para acabar contigo. Desde el principio, Akira había sentido la sed de sangre. Sabía que Diodora iba a atacar. Pero lo permitió para justificarlo. Después de todo, el hombre ya estaba podrido hasta la médula. Una fachada de nobleza envuelta en corrupción y engaño. Sin dudarlo, Akira invocó una espada de su dimensión personal. Una espada que brillaba con luz sagrada, una espada sagrada, lo suficientemente afilada como para atravesar demonios. Y con un movimiento limpio, lanzó el golpe. El brazo de Diodora voló por el aire, cortado. La sangre pintó el suelo de mármol, filtrándose en la alfombra carmesí. Una de las cadenas del cielo atrapó el brazo desmembrado, suspendiéndolo en el aire como un adorno grotesco. ¡Ah! El cuerpo de Diodora temblaba, empapado en sudor y miedo. Incluso Sir Zetch se estremeció y finalmente frunció el ceño. Puede que Diodora no le importara personalmente, pero seguía siendo el heredero de la casa Astaroth, una familia noble de antigua línea bajo la protección de Ajuka Belzebú, su camarada y compañero Mao. Shin Akira, esto está yendo demasiado lejos. La voz de Sir Zetch se volvió más fría. Ya no era una advertencia, sino una orden. El aire volvió a quedar en calma. Todos los presentes sabían una cosa. Cuando un Mao habla así, lo escuchas. Incluso si eres el prometido de su hermana, no recibes un trato especial una vez que te sales de la línea. Pero Akira no se inmutó. ¿Demasiado lejos? No lo veo así. Su voz permaneció tranquila, completamente desprovista de miedo. Todavía de pie en el piso inferior, miró directamente hacia el balcón, encontrando los ojos de Sir Zetch con desafío inquebrantable. En ese instante, toda la sala se congeló. Los ojos de Azazel se abrieron de par en par. Odín entrecerró la mirada. ¿Era este hombre realmente tan arrogante? ¿Tan ciego a las consecuencias? Si ese fuera el caso, incluso enviarle una valquiria podría ser un error. Podría ser contraproducente. Y entonces Akira se movió. Con un movimiento de muñeca, arrojó el brazo cortado, todavía atado por Enkidu, hacia el balcón.
Hacia Circex. Todos se quedaron sin aliento. Le lanzó el brazo al Mao. Había perdido la cabeza. Circex Lucifer no era solo un Mao. Era el Satán carmesí. Un trascendente, un ser más allá de la lógica, más allá de toda comparación. Un poder que eclipsó incluso al Lucifer original. Uno de los tres trascendentes. Ajuca Belcebú. Ricebin Iban Lucifer. Y el propio Circex. Pero cuando el brazo se acercó, Circex sintió algo extraño. Extendió su mano. Lo atrapé. Y su expresión cambió. Un aura mágica densa brotó de su cuerpo como un maremoto, sacudiendo todo el salón. El poder de un diablo trascendente. No era algo que pudiera entenderse por medios normales. No se trataba simplemente de magia o fuerza bruta. Fue un concepto, una presión que reescribió las reglas del mundo que lo rodeaba. Y en ese instante, la atmósfera se transformó por completo. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. La ira de un Lucifer. Capítulo 118. La ira de un Lucifer. El Mao está furioso. Ese niño está acabado. Ese bastardo tiene todo el derecho humano. Va a morir. Actuar con tanta arrogancia hacia el señor Lucifer, qué causa perdida. Mortal tonto. Susurros cargados de veneno y envidia llenaron el gran salón de banquetes. Los demonios que rodeaban a Akira lucían sonrisas torcidas, como si esperaran con ansias el acto final del espectáculo. La caída del arrogante chico que se atrevió a desafiar a un Mao. Pero, ¿ese Circex? La voz de Seraphale tembló levemente, con los ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad. Conocía a Circex Lucifer desde hacía mucho tiempo. A pesar de ser uno de los 4 grandes reyes demonio, rara vez mostraba emociones, y menos aún ira, a menos que afectara directamente el futuro de la raza demoníaca. Pero ahora y parecía genuinamente enfurecido. ¿Todo por culpa de un chico de 15 años? ¿Qué está pasando aquí? Murmuró Seraphale con un tono de inquietud. Entonces, la mirada aguda y gélida de Circex no se fijó en Akira, sino en el cuerpo destrozado de Diodora Astaroth. Más precisamente, sobre el brazo cortado de Diodora. Había algo incrustado dentro de ello. Un fragmento de algo antiguo y malévolo. Un trozo de la serpiente perteneciente a Otis, el dios dragón infinito. La mayoría de los demonios no lo habrían notado. Pero Circex era un trascendente, un ser que había superado incluso el poder del Mao. Su sensibilidad mágica excedía con creces la comprensión normal. Nada escapaba a su percepción. Ya lo has descubierto, dijo Akira con naturalidad, aunque su voz tenía peso. ¿Por qué finges que no? Como pariente consanguíneo de Ajuca Belcebú y legítimo heredero de la casa Astaroth, ¿cómo podría? ¿De verdad crees que consiguió ese título limpiamente? Las palabras de Akira cayeron como un rayo. Todos recordaban la misteriosa muerte del anterior heredero de Astaroth. Después, Diodora asumió el cargo discretamente. Ahora, cuando todas las piezas estaban dispuestas y la expresión de Circex se oscureció aún más. Si el culpable hubiera sido parte de la facción del viejo Mao, podría haberlo esperado. Después de todo, su propia generación les había arrebatado el poder. Pero Diodora, él era parte de la nueva generación, un noble que había prosperado bajo el gobierno del actual Mao. Y ahora se estaba vendiendo a la Brigada del Caos. La atmósfera cambió. La presión mágica liberada por Circex se hizo más densa y caliente. Parecía como si la lava fundida estuviera a punto de estallar desde cada rincón del salón. Incluso Sairaol Bael, conocido como el más fuerte entre los jóvenes demonios, fue arrojado hacia atrás y aplastado hasta las rodillas. Akira permaneció inmóvil, atrapado en la inmensa gravedad del aura de Circex. Incluso él tuvo que admitirlo. Esta era una dimensión completamente diferente. Este no era un poder de nivel Mao. Esto fue más allá de eso. La diferencia entre un demonio supremo y un Mao era enorme. Pero entre un Mao y un trascendente, era un abismo. Si un Mao podía conquistar mundos, entonces un trascendente era un arma viviente, una catástrofe andante, capaz de alterar el equilibrio de razas y naciones. Con un destello de luz carmesí, Circex desapareció del balcón y apareció entre Akira y Diodora. Un paso. Teletransportación instantánea. Su presencia sacudió la habitación. Todos entendieron ahora. La furia de Circex no estaba dirigida a Akira. Estaba dirigido a Diodora. Habla, ordenó Circex con tono gélido y categórico.
Dime todo lo que sepas. Pero Diodora no dijo nada. Bajo el peso aplastante del aura mágica de un trascendente, su mente se hizo añicos. Permaneció allí, paralizado, con la mirada vacía y el alma temblorosa. No quiere hablar, dijo Akira con voz firme. Así que lo diré por él. Se giró hacia la multitud. Este hombre es Diodora Astaroth. Está aliado con la facción de los héroes y usó fragmentos del poder de Opis, la serpiente, para reclamar la herencia de Astaroth. Pero eso no es todo. También colabora con los restos de la facción de los antiguos Mahou, actuando como espía. Sirceps se entrecerró los ojos. ¿Y cómo lo sabes? Su ira empezó a cambiar. Ya no era salvaje, sino concentrada. Controlada. Calculadora. Encontré la primera pista cuando conocí a Asia. La voz de Akira era tranquila, pero sus palabras conmovieron a toda la habitación. ¿Asia? Repitió Rías conmocionada. Akeno y el resto de los invitados se giraron para mirar a Asia Argento, quien parecía igualmente aturdida y confundida. Akira asintió. Diodora es un hombre retorcido. Obsesionado con las monjas. Las niñas santas. Le encanta profanarlas, romper su pureza y apropiarse de ellas con mentiras. Se oyeron jadeos por todo el pasillo. Rías apretó los puños. La expresión de Akeno se oscureció. Zenobia e Irina, ambas ex guerreras de la iglesia, se tensaron visiblemente y la ira se reflejaba en sus ojos. Asia era uno de sus objetivos, continuó Akira. Fingió una herida mortal para convencerla de que lo curara. Luego, filtró la información a la iglesia. La tildaron de traidora y la excomulgaron. Y escoria. Espetó Zenobia. Alguna vez dudó del pasado de Asia, incluso la menospreció. Ahora, descubrir la verdad la hizo hervir de culpa, y de rabia. Asia había sufrido y el hombre responsable estaba parado justo frente a ellos. Si no hubiera intervenido, dijo Akira, Asia habría caído en sus manos. Por suerte, cuando la expulsaron, los ángeles caídos la encontraron primero. Después aniquilé a ese grupo, y desde entonces ha estado bajo mi protección. Se giró para mirar a Rías. Diodora nunca se atrevió a actuar después de eso. No contigo cerca. Sirceps asintió lentamente. Entonces, sus ojos se fijaron en Diodora, carentes de piedad. Sin previo aviso, su poder de destrucción estalló, formando oscuras llamas carmesí que envolvieron el brazo cortado de Diodora. En cuestión de segundos, la extremidad, y el fragmento de Opis que había en su interior, desaparecieron de la existencia. No se desintegró. No se quemó. Borrado. No quedó nada. Ni polvo. Ni magia. Ni rastro. Incluso Akira, observando desde unos cuantos metros de distancia, no pudo ocultar su inquietud. Había oído que Sirceps podía destruir los fragmentos de la serpiente de Opis. Pero verlo en persona, eso fue algo completamente distinto. El poder de destrucción de Sirceps no solo era poderoso. Fue absoluto. Si eso lo hubiera tocado, estaba seguro de que incluso su alma habría sido aniquilada. En comparación con las llamas carmesí de Rías, el poder de Sirceps no solo era más fuerte. Fue fundamentalmente diferente. Uno fue el fuego. La otra era una estrella en miniatura. Llévenselo, ordenó Sirceps. Un agente de clase demonio emergió de las sombras, agarró el cuerpo inerte de Diodora y desapareció sin decir palabra. El silencio cayó sobre la sala. La tensión flotaba en el aire como una nube de tormenta que se negaba a disiparse. Sirceps finalmente dejó escapar un suspiro silencioso. Sabía que el ambiente del banquete había quedado destrozado sin posibilidad de reparación. Pero así sea. Esta noche nunca estuvo destinada a ser simplemente otra celebración. Buenas noticias. El arco 3 ha comenzado oficialmente. La historia ha llegado a una etapa completamente nueva, repleta de acción, emociones y revelaciones largamente esperadas. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 110 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en experimentar Arc 3 y la nueva temporada antes que nadie. Muchas gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, tu ayuda mantiene la historia viva y se hace más fuerte cada día. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.